Rogelio Frigerio, bienvenido. Muchas gracias. Vamos a empezar por la coyuntura más inmediata. Se cruzan en vos política y economía. Desde esas dos visiones, ¿qué significa hoy Massa? Para el gobierno primero te quiero preguntar, y después que me digas qué significa para la oposición. Bueno, Massa significa una última bala que está intentando poner en juego un gobierno que está sin asumir todavía, ¿no? Ya casi 3 años de gestión y uno siente como ciudadano, y me parece que esto la gran mayoría de los argentinos lo comparte, que no asumió su responsabilidad de estar al frente de un país como fue votado en la elección del 2019. Acá no es un tema de nombre, ¿no? Yo creo que yo siempre planteé que la economía estaba subordinada a la política. Y claramente hoy no hay un rumbo en la política, sino todo lo contrario. Un gobierno enfrentado, vos lo planteaste recién y lo planteás siempre en tus editoriales. Hay un gobierno que está peleando por la lapicera, peleándose por sacarse el lazo de la responsabilidad de habernos llevado a este lugar. Y no hay un gobierno también, o tampoco, que asuma que este no es el camino, que este no es el rumbo. En consecuencia, por más que traigan un premio Nobel de Economía, esto no se va a solucionar. Esto no se soluciona sino desde un giro de 180 grados en todas las cosas que está haciendo el kirchnerismo, no solo ahora, en sus otras gestiones también. Y eso implica un reconocimiento demasiado, a mi juicio, demasiado duro para un gobierno que no creo que tenga la vocación de hacerlo. Y si no lo hace, yo lamentablemente no soy optimista respecto a lo que va a ocurrir en nuestro país. Aunque la verdad que, como argentino, y creo que todos compartimos, queremos que a la Argentina le vaya bien. Cuando uno plantea desde la política y desde mi rol en Entre Ríos, ahora vamos a hablar de Entre Ríos, una propuesta de futuro, es decir, qué es lo que proponemos hacer desde la oposición para el 2023, la gente te dice, está bien, todo perfecto, pero yo no llego, no a fin de mes, no llego la semana que viene. Y vos me estás planteando una cuestión del 2023. Acá no hay margen para la especulación electoral ni política. A la Argentina le tiene que ir bien. Lamentablemente, como venimos, no le va a ir bien. 2 preguntas. ¿Podrías precisar un poquito esto que dijiste? Si no hacen las cosas que tienen que hacer, vamos a un problema. ¿Cómo sería eso? Bueno, claramente tienen que revertir todo lo que vienen planteando. Es decir, primero tienen que, la política, no solo el oficialismo, la política tiene que hacer un ejercicio de introspección muy, muy profundo y ver qué gastos no son indispensables, qué gastos no le cambian la vida a la gente, qué gastos están vinculados con privilegios de la política o privilegios de sectores que la política apaña, y cortar con esos gastos. No hay más margen para otra cosa. Y por supuesto después tenés que tener un gobierno que, en lugar de tocarle la puerta al emprendedor, a la pyme, al campo, a la industria, para ver qué le puede rapiñar, le toque la puerta para preguntarle qué necesita para generar riqueza y trabajo. Totalmente distinto a la filosofía que viene imponiendo el kirchnerismo en estos últimos 20 años. Tenés que estar vinculado con países que van en el mismo sentido. Si te asociás con dictaduras o lugares o países con democracias débiles, no vas a dar señales al mercado en línea con este cambio de rumbo que necesita la Argentina. Necesitas una justicia independiente, necesitas reglas de juego estables en el tiempo. Necesitas las cosas que tienen otros países que le va mejor que a la Argentina desde hace rato y que la Argentina desde hace mucho tiempo no tiene. Básicamente eso. Si no, ¿qué opinás de los que pueden decir desde la oposición? Vos decís, bueno, si no se hacen determinadas cosas, no voy a lo estructural que estás planteando al final, sino más bien lo del comienzo. Si no haces un ajuste, estamos en el abismo o nos caemos en el abismo. Pero ¿puede haber alguien que diga, ojalá pase eso para que después venir nosotros y que el ajuste que tenemos que hacer se facilite porque ya está todo tan mal que la gente dice, hace lo que quiera? Ramal que para, ramal que cierra. Sería, a mi juicio sería de una enorme irresponsabilidad. ¿Por qué? Es lo que planteaste de alguna manera al principio también. Es una política que no está pensando en la gente. Los políticos en la Argentina, básicamente, hablan de cualquier cosa menos de lo que le importa al ciudadano común, ¿no? De todos los temas que se discuten en la política, muy pocos tienen que ver con lo que realmente
le genera esta angustia que hoy en la Argentina, que yo por lo menos no la he visto nunca. Nunca. Y mirá que pasé la ¿A crisis. qué te referís? A ver. Hay una sensación también entre la gente. Contá lo que estás haciendo en Entre Ríos para que se entienda de dónde Bueno, estás hablando. Yo camino todo el día en la provincia. Pero vos todos querés los ser días. gobernador de Entre Ríos. Yo estoy al frente de un programa y un proyecto de transformación de una de las provincias con mayor potencial desaprovechado del país, sin duda. Las conozco a todas las provincias, no hay una que tenga, como la provincia de Entre Ríos, el techo tan lejos de su actualidad. Paseás por Entre Ríos, vas a Entre Ríos y ¿qué capturás ahí? ¿Qué imagen te llevas? Una imagen desoladora, digamos, la sociedad entrerriana, pero creo que esto ocurre en todos los rincones del país, está con un nivel de angustia y de tristeza que no se vio nunca en la Argentina, ni siquiera ya queda mucha bronca, como había así en otras grandes crisis, las de finales de los 80, el 2001. Hoy los argentinos están totalmente decepcionados y de alguna manera desesperanzados de que la política sea el instrumento de cambio de la realidad. Me inspira un poco en lo que estoy viendo, que es esta foto, ¿no? Estás describiendo que estamos como Alberto. Así debe estar Alberto cuando lo mira a Massa. Es probable, es probable. Pero nosotros como oposición tenemos una enorme Ahí lo tenés, responsabilidad. Bueno, estamos así. Sí, peor, ¿no? Porque el grueso de los argentinos, muchos Bueno, no llegan no a la viven próxima semana, sí. sino a fin de mes, ¿no? Están mucho peor que esto. Y los jubilados. Digo la que ganan expresión. 40.000 pesos, los empleados públicos que ganan sueldo por debajo de la línea de pobreza también. Y por supuesto, todos los trabajadores de la Argentina que no pueden llegar a fin de mes. Ahora, vos describís esto y yo miro Juntos por el Cambio y digo, ¿y cómo van a hacer? Y bueno, justamente. Porque no está escrito en el cielo que porque cambiás de gobierno la cosa se recupera. Para nada. ¿Y además, entonces? Yo creo que si nosotros pretendemos desde la oposición que la gente vuelva a confiar en que podemos ser una opción superadora de todo esto que está pasando, tenemos que hacer las cosas muy distintas como lo estamos haciendo. No podemos ser un espejo del kirchnerismo. Tenemos que hacer todo lo contrario a lo que hace el kirchnerismo. Y tenemos que tener la responsabilidad que hoy el kirchnerismo no tiene. La sociedad necesita de alguna manera recostarse y nosotros realmente además tenemos una enorme responsabilidad porque encendimos una pequeña llama de esperanza con el triunfo del 2021. Nosotros en Entre Ríos, por ejemplo, ganamos casi el doble de votos que el oficialismo, que hace 20 años gobierna la provincia, 20 años. Ahora, la gente me dice, tenés que ganar, tenés que sacarme a esta gente de encima. Ya pasa a otro plano siquiera después de estar a la altura de las expectativas y de las cosas que hay que hacer. Nosotros no tenemos ni siquiera derecho a no ganar la próxima elección. Y todo lo que se está haciendo va a contramano de esta necesidad que tiene la sociedad de volver a creer en algo. Y es la verdad que es muy dramático. Cuando uno realmente está cerca de la gente y está en un proyecto de poder para transformar la realidad, las cosas las ve muy distinto que desde un sillón acá en la capital federal. Hay que estar cerca de la gente. La gente nos necesita ver a los políticos cerca y sobre todo hablando de la agenda de los temas que le preocupan a los ciudadanos, no de la agenda de los temas que le preocupan a los políticos. Necesitamos, de nuevo, anclarnos en algún lugar. Y eso Te hago es una pregunta. la empatía Vos dijiste, con la gente. describías al gobierno y decías lo técnico, el programa, etcétera, que probablemente también lo hacen mal, no importa. No hay problema. Pero supongamos que hubiera, que es el programa del fondo, que están tratando de aproximarse como pueden, es secundario porque el problema es político, dijiste vos. Bueno, ahora te traslado esto a Juntos por el Cambio. Donde hay, ¿cuántos equipos económicos hay hoy estudiando en Juntos por el Cambio? Yo perdí la cuenta, pero debe haber 4 o 5. Sí, debe haber 3. Yo creo que están tratando de interactuar entre ellos. ¿De qué sirve eso si tenés problema político en el liderazgo de la agrupación y no se pueden poner de acuerdo entre ustedes? Bueno, yo lo vería al revés. Yo creo que... Porque es el mismo problema, sí, ¿no? Pero porque estamos poniendo el carro delante del caballo. Yo creo que lo que tiene que hacer hoy la oposición, lo que tenemos que hacer hoy en Juntos por el Cambio, lo que estamos haciendo en Entre Ríos, es tener un programa. Es de alguna manera tener un plan de transformación, un plan de desarrollo y después lo secundario. Pero ahí vos con quién discutís, Rogelio, con nadie. El problema es que acá vas al Zoom que hacen ustedes en la conducción nacional de Juntos por el Cambio y uno ve que hay ideas muy distintas de las cosas ahí, ¿o no? Yo no lo sé, yo creo que hay muchas más diferencias respecto a estrategias de poder que realmente a lo que hay que hacer para sacar a la Argentina de este lugar. Pero, Carlos, hoy en la Argentina estamos tan mal, estamos en un estado de descomposición, como vos lo planteaste, que lo que hay que hacer tiene que ver con el sentido común. Lo que hay que hacer... Mira, yo creo que hoy en la Argentina se es un gobierno revolucionario con sentido común,
con decencia y respetando la Constitución. Con estas cosas básicas, hoy haces un gobierno revolucionario. Yo no creo que haya dificultad para ponerte de acuerdo en cuál es el plan de transformación. Lo que hay mucho más dificultad es en términos de quién tiene que ser el que lo lidera, quiénes van a ser los candidatos, y a mi juicio eso es totalmente secundario, eso es posterior. Pongámonos de acuerdo en un programa, en un plan de transformación, démosle la tranquilidad a la gente de que lo que vamos a proponer es superador a lo que hicimos nosotros también cuando nos tocó ser gobierno, y por supuesto muy superador a este gobierno que debe ser de los peores de la historia de la Argentina, y después que las PASO resuelvan quiénes son los que mejor representan estas ideas frente a la gente, quiénes están más capacitados o preparados para ganarle al adversario que es el kirchnerismo. Me parece que esa tiene que ser la prelación de los temas. No podemos... Te quiero llevar a un tema que vos conocés muy bien, te saco un poquito de esto. Contame cómo estás viendo el peronismo, el mapa de las provincias y de ese actor que son los gobernadores hoy. Vamos a aclarar que vos, de muy chico, fuiste secretario de provincias en el Ministerio de Economía, digamos, conocés eso, fuiste después obviamente ministro del Interior. ¿Qué significa en esto? Porque estamos mirando Cristina, Massa, Alberto. ¿Qué significan los gobernadores? ¿Juegan algún papel hoy? ¿Tienen alguna importancia en lo que puede venir? Si hay una gran crisis, ¿tienen algo para hacer? Bueno, la Argentina hablo de todos, esencialmente los peronistas. La Argentina es un país federal, claramente, aunque este gobierno ha retrocedido en el avance del federalismo y de la autonomía provincial que había hecho el gobierno de Macri. Este es un país federal y los gobernadores tienen mucha relevancia en lo que se viene, sin duda. Por eso también es tan importante construir proyectos de poder en las provincias. Es decir, es muy difícil gobernar un país y rumbearlo para determinado norte cuando las provincias van para otro lado. En un país federal tenés que tener proyectos de poder locales si querés realmente que tu plan de transformación, de desarrollo funcione. Por eso también es tan importante que vayamos y ganemos en las provincias. Digo, y el trabajo que estamos haciendo en Entre Ríos, que sí que también están haciendo o intentando hacer otros dirigentes de la oposición en otras provincias, es muy relevante. Ahora te llevo a otro tema, el Congreso. Ustedes no se pueden volver a encontrar con un gobierno que tiene que hacer cosas difíciles, tomar medidas desagradables o, digamos, tener desafíos muy complicados sin Congreso. Bueno, nosotros, creo que alguna vez lo hablamos, y esto es algo de lo que muy pocos toman en cuenta. Nosotros fuimos uno de los gobiernos más débiles de la historia de la Argentina. Teníamos 1/3 de los diputados, 1 de cada 5 senadores era de nuestro espacio político y 5 gobernadores sobre 24 y muy pocos intendentes. La verdad que es muy difícil impulsar un programa de transformación revolucionario con ese poder, y por eso creo que un error nuestro fue no haber tratado de corregir esto desde el inicio. ¿Cómo se lo corregía? Claro, ampliando las fronteras de nuestro espacio y tratando de incorporar en este proyecto de desarrollo y de transformación a otros actores que no eran esencialmente o originalmente de Cambiemos. A ver, yo escucho eso y digo, este hombre está más cerca de Larreta que de Macri. No, en su concepción de lo que hay que hacer políticamente. Yo creo que todos aprendimos o deberíamos haber aprendido que si querés realmente hacer lo que necesita la Argentina, que es un programa de transformación, que no lo podés hacer en cuotas, en dosis homeopática, que lo tenés que hacer con ritmo. Mira, mi abuelo hace 70 años hablaba del plan de desarrollo y del ritmo para implementar ese plan de desarrollo. ¿Qué es el ritmo? A ver. El ritmo es que no podés hacerlo, de nuevo, en dosis homeopáticas. Tenés que hacerlo de un día para el otro. Yo creo que ya las ventanas que tienen los políticos en la opinión pública son cada vez más chicas. Ya no tenés ni siquiera 100 días, creo que tenés 100 horas. ¿Sabés quién lo aprendió? La calle Pou. En la dimensión, en la extensión de la alianza política, incorporando peronistas, etcétera, ¿no sacrificás ejecutividad? Digamos, ¿no le quitas ritmo? No es directamente proporcional la lentitud a la base política que tenés. Por eso hay los que dicen, no mezclemos con nadie. Vos necesitas... Aprovechemos rápido que hay una gran crisis para meter el bisturí. Para hacer cualquier plan de transformación, un plan de desarrollo, necesitas volumen y musculatura política para llevarlo adelante. Sobre todo si lo tenés que llevar adelante con el ritmo que creo que la Argentina necesita de manera urgente. Entonces, primero tenés que tener un proyecto generoso y amplio y que busque consensos. Por supuesto, no con todos. Está claro que hay sectores de la política, como el kirchnerismo, con los cuales no nos podemos poner de acuerdo en prácticamente nada. ¿Qué cosas no negociarías en ese acuerdo? No las que no negociarías.
Bueno, Las cosas que vos decís, esto yo me junto con vos, pero esto no se toca. los valores, No, la república, el concretas, vínculo, medidas concretas de ese ritmo. El vínculo con otros países, el No. federalismo, Llegás y tenés que tomar 3 medidas, no de vínculo con otros países, bueno, concretas. pero no son menos importantes. No, La es todo muy importante, pero te estoy hablando fundamental. de qué cosas, de medidas concretas, dolorosas, de las que cuestan, no del vínculo con otros países, Está claro no que la sacrificás. Argentina con este Estado no tiene futuro. Digamos, está claro que esta sobredimensión del gasto público, porque no es el Estado, lo que tenés es enorme gasto público. Ahora te hago una pregunta muy Rogelio Frigerio. Voy a los gobernadores y les digo, muchachos, se acabó la fiesta, hay que también ajustar acá. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa con el Congreso? Bueno, nosotros lo pudimos hacer. Hicimos un acuerdo fiscal en el 2017 que implicaba reducción del gasto público y reducción de los impuestos en paralelo. ¿Cuántas toneladas de piedra? No, eso fue posterior. La tonelada fue lo de la fórmula de Que tiene que cuidado. ver también con el tema. Sí, pero a ver, eso lo hicimos. Ahora, lamentablemente, la pandemia fue la excusa perfecta para darlo por ¿Qué muerto. significa haber renunciado en la pandemia al pacto fiscal que habían Para hecho mí, ustedes? una muy mala noticia para la Argentina. ¿Por qué? Porque la Argentina no tiene otra salida si no es a través del trabajo en el sector privado, de la educación, de la capacitación. No hay otra salida para eso. Y el acuerdo fiscal, que fue muy trabajoso y que implicó muchas horas de esfuerzo y de energía, lo que hacía era una escalera en el tiempo para bajar los impuestos. Bueno, ahora te quiero preguntar... Y además para bajar el gasto público improductivo. Eso es lo que hay que hacer en la Argentina. No hay otra. Te hago 2 preguntas. Y eso es condición necesaria, no suficiente. También tenés que tener un plan de desarrollo. Pero no contestaste. 2 nombres te voy a dar. Rogelio Frigerio, viejo, ¿qué significa para vos? Bueno, mi referencia en la política y en la economía, sin duda, mi faro. No puedo pensar mi carrera política sin asociarme a sus ideas y a lo que aprendí al lado de él. Yo tuve la suerte de compartir mucho con él. ¿Qué edad tenías cuando él se murió? 36 años. O sea que lo disfrutaste. Sí, mucho. Sí. Y ahora te hago otra pregunta, porque vos fuiste funcionario de él, y después Carolita nos va a contar de una agrupación que nace con su nombre en una universidad privada. Después vamos a hablar con Menem. ¿Qué representa hoy Menem para vos, en este contexto de esta Argentina? Bueno, yo creo que hay muchas Vos fuiste cosas funcionario del sí. Ministerio de Economía con Menem. Yo creo que hay muchas cosas para rescatar de ese gobierno, sobre todo en este clima que hay hoy en la Argentina, la pacificación. Me parece que tenemos que empezar a unirnos. ¿No irías por lo económico entonces? No, yo creo que hay mucho para Manda rescatar. la política. Pero siempre manda la política. Si vos no tenés la política ordenada, no podés ordenar la economía. Y creo que los avances que se hicieron en algún momento en el gobierno de Menem tuvieron que ver con que la política empezó a ordenarse y de alguna manera eso posibilitó ordenar la economía. La inserción de la Argentina en el mundo, las políticas de autoabastecimiento energético, muchas de las cosas que después el gobierno de Macri también puede mostrar como resultados positivos, ¿no? De nuevo, avance en el federalismo, en la política energética, en la inserción inteligente de la Argentina en el mundo y también un avance, ¿por qué no menos importante? En la transparencia de las obras públicas. La obra pública estaba asociada a la corrupción antes de nuestro gobierno y dejó de estarlo después de nuestro gobierno. Y eso tiene mucho que ver también con las cosas que necesita la Argentina para salir de este lugar. La gente necesita ver a políticos preocupados también por los temas de la decencia, lo cual no quiere decir que haya que politizar la justicia ni judicializar la política. Son 2 cosas distintas. Los políticos nos tenemos que ocupar de ver, después de 40 años de democracia, cómo hacemos para que la gente viva mejor. Porque la verdad que en estos 40 años todas las variables económicas y sociales están para atrás. Y la justicia se tiene que ocupar, obviamente, de ver quiénes son los responsables de los hechos de corrupción tan grandes que hubo en la Argentina en distintas épocas, sobre todo con el kirchnerismo. La judicialización de la política ha demostrado magros resultados. La politización de la justicia no ha logrado prácticamente que haya condenados ni presos en la Argentina por corrupción. Entonces, lo que tenemos que hacer de la política es todo lo posible para que la justicia pueda trabajar tranquila, como lo estamos viendo hoy en el juicio del tema de vialidad de la expresidenta. Pero si la política se mete, empieza a entorpecer el accionar de la justicia. Y de eso hay que tener mucho cuidado. Los resultados de la politización de la justicia han sido muy malos para la Argentina. Insisto, no tenemos prácticamente condenados ni presos
por temas de corrupción que se han probado además, ¿no? Porque claramente hay muchos hechos de corrupción que se han probado y que no han llegado a buen destino, en parte porque muchos políticos intentan tomar el rol de la justicia y eso en un gobierno republicano no trae buenos resultados. Rogelio, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos por invitarme. Gracias. Vamos a un corte y ahora vamos a recibir a Pancho Olivera, que nos va a hablar de una discusión que está en el seno de la legislatura porteña por un contrato muy controvertido que es el de acarreo, cuando usted le llevan el auto con la grúa, etcétera. Nos va a hablar de eso, hay una discusión para este jueves y esa discusión está produciendo ruidos dentro de Juntos por el Cambio. Y hablando también de Juntos por el Cambio, pero en Córdoba, Daniel Vilota nos va a resolver esta pregunta. ¿Se divide Juntos por el Cambio en Córdoba frente a la elección provincial? Después viene Camila Perochena con El espejo de la historia y en El espejo vamos a mirar a José de San Martín. ¿Qué papel jugó José de San Martín en la historia? ¿Cómo pensaba la política? ¿Quién era José de San Martín? Y ya le adelanté, Carola nos va a contar del nacimiento de una agrupación juvenil estudiantil que se llama Menem, rarísimo, y nos va a presentar el nuevo juego de mesa para niños y adolescentes, el Stan Sergio. Ya volvemos. Con Fox